Amada familia, buenas noches, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Seguimos escuchando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro, y como discípulos, vayamos al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Dice la santa palabra del Señor. Así voy a leer a partir del versículo 25, aunque algunos versículos del 25 al 29 fue lo que revisamos anoche, pero por el contexto. Dice así la santa palabra del Señor. Lucas 10, verso 25. He aquí, cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Y respondiendo él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino, y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó a donde él estaba, y cuando lo vio, tuvo compasión. Y acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se lo dio al mesonero y dijo: cuídalo, y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese te lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él dijo: el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, porque tuviste nuestra condición, que estábamos tirados junto al camino. Salteadores habían venido a robarnos la vida. Nos dejaron tirados con heridas de amargura, resentimiento, odio, dolor, tristeza. Y sin embargo, a ti te plació, Señor, tomarnos, llevarnos al mesón y cuidarnos. Ahora, Padre, concédenos el tener compasión y misericordia de otros, como alguien que tú enviaste la tuvo de nosotros y nos dio las buenas noticias para sanidad del alma, salvación y vida eterna. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y también tu bendición para todo tu pueblo, mis hermanos, hermanas, sus familias, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ver con los ojos con los que tú nos ves, de misericordia y compasión todos los días de nuestra vida a los demás, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vivimos en un mundo en donde cada quien busca cuidar sus propios intereses. Tristemente también esto se ve dentro de la iglesia. No solamente con los hermanos en la fe, sino que aún los hijos de Dios
cuando tienen amistades, tienen familiares que no conocen la verdad. Inclusive cuando alguien te pide, ¿puedes orar por mí, por favor? Porque tengo esta situación, y a ti te escucha más Dios que a mí. Y en lugar de restregarle en cara, decirle, ¿cuántas veces te he invitado a que estudies la palabra y cuántas veces te has negado? Nuestro papel es, como ese samaritano, tener compasión. En este caso, particularmente, Jesús le cuenta a este hombre que quería justificarse supuestamente haciendo buenas obras y buscando, conociendo la ley y suponiendo que la estaba cumpliendo. Con eso quería ganar la vida eterna y con eso quería ganar también el reconocimiento de Jesús, el maestro, y lo reconoce como maestro. Pero sin embargo Jesús le habla de un hombre que en el versículo 30, Lucas 10:30, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores que lo despojaron, le dieron golpes y quedó medio muerto. Pero ahora tenemos tres personajes. Un sacerdote que cuando lo ve se va al otro lado del camino. Un levita que cuando lo ve pasa por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó, lo vio y tuvo compasión. Llegó, lo vio y tuvo compasión. Mis amados, tuvo compasión porque lo vio que aún había residuos de vida en él. Pudo haberlo encontrado muerto, totalmente muerto. Cuando tú y yo nos encontramos con gente que una y otra vez les hemos hablado de Jesús, una y otra vez se ha negado a escucharnos, pero los encontramos en peores condiciones que la primera vez que lo hicimos. Es natural en nosotros el querer evadir a la persona porque nos recordamos que fuimos rechazados, pero nuestro papel, nuestra vida como creyentes todo el tiempo es tener compasión de los que no conocen el amor de Jesucristo para salvación, para perdón de pecados, para sanidad del alma, para, sobre todas las cosas, restauración con un Dios bajo el cual están en total enemistad por su rebeldía e incredulidad. ¿Cuántos de nosotros no traíamos tantas heridas y vivíamos realmente enfermos de enfermedades mortales? No solamente lo que es el pecado, uno en particular, sino todos los pecados. Obviamente la raíz de todo pecado en contra de Dios tiene que ver con uno solo, la incredulidad. Y la incredulidad implica el no creer en Dios porque cree en uno mismo. Esa es la raíz final, el creer en uno o en los dioses que uno fabrica, en uno como autojusticia, como lo estaba haciendo este escriba. Este escriba se estaba tratando de justificar delante de Jesús. Solamente se acercó a Jesús para probarlo, dice la palabra, ya lo leímos. Pero cuando Jesús le da esta historia, le da este ejemplo, se lo da porque sabe que en realidad este hombre, en realidad,
Él no es un samaritano, Él es un sacerdote, Él es un levita. Él es alguien que se siente que puede interceder porque conoce, aquel que puede alabar porque conoce, pero sin embargo en realidad es un pobre, ciego, desnudo, cojo, fariseo. Es alguien que está muerto porque solamente confía en sí mismo y en sus propias justicias. Ya lo escuchamos propiamente de la palabra. Y al darle esta historia, repito, dice Jesús que ese samaritano tuvo compasión, versículo 34, y acercándose, le vendó sus heridas, derramó aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Ahora vean esto, el 34 y 35. Lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se lo dio al mesonero y dijo, cuídalo, y todo lo demás que gastes cuando yo regrese te lo pagaré. Obviamente, quiere decir que esta persona pasó la noche cuidándolo. No solamente lo tomó, lo llevó a una casa donde lo cuidaran. No es cuestión de agarrar a una persona y decirle, sabes que tú necesitas tratamiento psicológico, sabes que tú lo que necesitas es ir y divorciarte, ¿cómo puedes soportar esto? No. Si la persona te está pidiendo oración, ora por él, ora con él, pero ora el evangelio. Cuando oramos muchas veces a lo largo de los años, cuando he pasado frente a gente que está tirada en sus dolores terrenales y que me pide orar o me pide un consejo, hago con la gracia de Dios lo mejor que me es posible y con temor de Dios y considerándome a mí mismo como si fuese esa persona. Pero también cuando oro y mi oración habitualmente inicia, Padre Santo, 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 he aquí en este lugar 2 pecadores. Tú eres santo y nosotros pecadores, y nosotros no merecemos nada, ni este hombre ni yo, pero sin embargo tú eres grande en misericordia y en bondad. Y a lo largo de la oración estoy orando el evangelio, estoy orando que la vida de Jesús perfecta, la muerte de Jesús en nuestro lugar para recibir el castigo de nuestros pecados sobre Él y darnos paz con Dios, la resurrección de los muertos y dar un intercesor por los hijos de Dios, por el pueblo de Dios. Y estoy orando de esa manera. Normalmente la persona puede estar en la peor condición, pero sin embargo está atenta a la oración. Y obviamente el Señor va a usar su evangelio cuando quiere usarlo, va a traer arrepentimiento y fe. Aún, ¿cuántas veces he abierto los ojos y la persona está llore y llore y llore? Y no es porque yo lo hiciera llorar, es porque pudo descargarse delante de un Dios por la compasión, por la misericordia que Dios tiene aún para pecadores, aún cuando sabe que esta consecuencia de su terrible incredulidad le está pagando con ese dolor, pero sin embargo puede tener esperanza si Dios se la da. Sobre todas las cosas puede tener salvación si a Dios le place. Debemos de ver
por aquellos que están sufriendo, como alguien vio por nosotros cuando estábamos sufriendo en incredulidad. Este hombre lo cuidó en el mesón. Y al día siguiente, versículo 35, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y le dijo: cuídalo, y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese te lo pagaré. Y Jesús le dice en el 36 a ese hombre: ¿cuál de estos 3 piensas que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y este escriba le dijo: el que tuvo misericordia. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amados, ¿cuántas veces no hemos evadido el dolor ajeno? ¿Cuántas veces no hemos evadido la oración por alguien que nos ha rechazado nuestra invitación a la palabra o nuestra invitación a la congregación de los santos? ¿Cuántas veces? Seamos honestos. El Señor ha tenido tanta misericordia para nosotros que nos salvó y nos puso en una casa donde nos cuiden, en su iglesia, en un mesón, donde hay alguien encargado de nosotros y está cuidándonos. No dejemos de tener compasión y misericordia por los demás como nuestro Señor lo tuvo de nosotros, como nuestros hermanos que nos predicaron el Evangelio lo tuvo de nosotros. Dios es grande en misericordia y el pueblo de Dios debe de tener mucha misericordia. Estos tiempos en donde muchos de nuestros familiares están viviendo su semana de religiosidad, su Semana Santa en el sentido de religiosidad, o su Semana Santa en el sentido de socialización, son tiempos en donde debemos tener compasión de los que no conocen la verdad. Son tiempos en donde, si oras al Señor, el Señor te va a dar muchos que están heridos y lastimados, y tú vas a ser como ese samaritano. Seamos samaritanos, tengamos compasión, y no hay más suave ungüento para las heridas de un enfermo que el aceite del Espíritu de Dios, llamándolo al arrepentimiento de sus pecados y a la fe genuina por medio del Evangelio de Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude a que seamos instrumentos para que muchos más tomen de su palabra y vivan como nosotros estamos viviendo en Cristo Jesús, para gloria de Dios Padre. Y por el Espíritu de Dios lo hacemos. Continuamos con el favor de Dios el día de mañana en el versículo 38. Y no quiero dejar de enfatizar, amados hermanos, tengamos cuidado porque, repito, muchas veces con los mismos hermanos en la fe nos comportamos como levitas, como sacerdotes. Y la verdad es que todos somos hijos de Dios dentro de la casa de Dios. Todos. Y todos somos humanos. Todos somos falibles. Y todos vamos a necesitar consuelo, como también exhortación. Ánimo, como también amonestación o reprensión. Pero todo en el amor de Cristo. Que Dios siga usando tu vida dentro de tu congregación y que Dios lo siga usando también con los incrédulos que están en sufrimiento, muertos en sus delitos y pecados por no conocer el amor de Dios que tú y yo sí tenemos. Dios te bendiga a ti, a tu familia. Un abrazo a toda la iglesia del Señor Jesucristo y tengamos misericordia como Dios ha extendido misericordia con nosotros. Buenas noches y gracias por acompañarme a escuchar a nuestro Maestro Jesucristo.